Comencemos con las preguntas. ¿Cómo recuerdas tu experiencia aprendiendo el tema de equilibrio estático y elasticidad en Física 1? Mi experiencia fue un poco complejo porque eran temas nuevos para mí. Al principio me costaba entender algunas cosas, entonces tuve que poner mucha atención en clase y repasar varias veces. Pues no sé, con disciplina y paciencia pues logré comprender mejor el tema, aunque no fue algo que aprendiera de un día para otro. En general fue una buena experiencia, los temas eran entretenidos. En general me gustó la enseñanza, fue un tema interesante porque conecta la teoría con muchas cosas prácticas. ¿Qué parte del tema te resultó más difícil de comprender? Lo más difícil para mí fue cómo aplicar las fórmulas en los ejercicios. A veces me confundía al escoger los datos correctos y no tenía claro como que en qué momento usar cada fórmula. Eso me hizo perder un poco y me generaba muchas dudas, pero pues con la práctica fui entendiendo mejor. De los temas ninguna parte en general me resultó difícil. Lo más difícil fue entender cómo aplicar las condiciones de equilibrio en problemas con varias fuerzas y momentos, porque había que tener mucho cuidado con los ejes de referencia y los signos. ¿Sentiste que los métodos usados por tu docente fueron adecuados para entender este tema? Sí, porque el profesor no solo nos daba las fórmulas, sino que también pues nos explicaba de dónde venían y para qué servían. Además, utilizaba diferentes ejemplos, algunos de la vida diaria, y también simulaciones que nos ayudaban a entender bastante el tema. Eso hacía que las clases fueran más claras y, y no tan pesadas. Las clases estuvieron bien, aunque me hubiera gustado que profundizara un poquito más en cada tema. Sí, porque explico con ejemplos claros y problemas paso a paso. Sin embargo, en algunos casos hubiera sido útil más apoyo visual para entender la elasticidad y la deformación de materiales. ¿Tuviste dificultades al llevar la parte teórica del tema al nivel práctico o real? Sí, pues la verdad al comienzo me costaba porque la teoría se veía muy diferente a la práctica. Entonces a veces entendía los conceptos, pero no sabía cómo aplicarlos en ejemplos reales. Pero pues poco a poco con los ejercicios y la ayuda del profesor pude relacionar la teoría con situaciones cotidianas. No tuve problemas realmente. Sí, un poco. En papel parecía sencillo, pero al intentar imaginarlo en objetos reales, a veces me confundía con dónde se aplicaban las fuerzas y cómo se deformaban. ¿Te hubiera ayudado más ver simulaciones interactivas, juegos o modelos en 3D para comprender mejor estos conceptos? Como mencioné anteriormente, el profesor nos mostraba simulaciones y eso ayudaba bastante. Pero pienso que ver modelos en 3D sería muy chévere. De esa forma uno podría visualizar mejor los objetos, cómo se comportan y entender más fácil la elasticidad y el equilibrio. Durante la clase de Física 1 nosotros usamos un simulador que nos ayudó bastante a comprender el tema, aunque me hubiera gustado que fuera un simulador más moderno. Definitivamente sí, ver simulaciones interactivas o modelos en 3D me hubiera ayudado a visualizar mejor cómo actúan las fuerzas y cómo se estira o comprime el material. Si pudieras reconstruir cómo se enseña este tema, ¿qué tipo de herramientas usarías? Yo usaría juegos porque hacen la clase más dinámica y divertida. Cuando, pues a mí me parece muy chévere cuando uno aprende jugando, no se siente tan pesado y al mismo tiempo se entiende mejor las ideas. También incluiría videos cortos y experimentos sencillos, porque eso ayuda a ver cómo lo aprendido se conecta con la vida real. Quizás añadiría experimentos como una actividad en la clase. Usaría videos cortos con animaciones, experimentos sencillos en clase, como lo podría hacer resortes
o reglas con pesos y casos reales de construcción o ingenierías. ¿Hubo alguna actividad o recurso que te haya ayudado especialmente a entender el tema? Sí, pues más que todos los videos de YouTube fueron una gran ayuda porque explicaban de manera sencilla y con ejemplos prácticos. Aunque también las asesorías del profesor sirvieron bastante, ya que pues en ellas podía preguntar mis dudas y pues obviamente el profesor nos aclaraba. El internet, las páginas de información que hay en Google y también YouTube fueron las herramientas que más me ayudaron. Si resolver problemas prácticos en grupo y ver ejemplos aplicados en estructuras simples como puentes o palancas. ¿Crees que este tema puede relacionarse con situaciones de la vida real o de tu carrera? Sí, porque esos temas se ven en cosas que usamos o vemos todos los días, como por ejemplo en los edificios que necesitan estar en equilibrio, en los puentes que soportan peso o incluso en los objetos elásticos como lo son los resortes o las ligas. En mi carrera, sí, posiblemente en la creación de algún videojuego que siga alguna de estas leyes o directamente un simulador de física. Claro que sí, en la vida real se aplica en arquitectura, ingeniería, como lo es también diseño de muebles, máquinas y hasta en el deporte, porque todo tiene que ver con fuerzas, equilibrios y resistencia de materiales. ¿Qué tipo de ambiente o estrategia te hace sentir más cómodo y motivado al aprender temas complejos como este? Me siento más cómoda cuando me explican despacio y detalladamente, también con ejemplos que se relacionen con situaciones de la vida real. También me motiva cuando la clase no es solamente teoría, sino que hay participación, preguntas y ejemplos que uno pueda entender fácilmente y relacionarlos con el tema. Normalmente siempre me siento más motivado en un ambiente de competitividad. Un ambiente participativo, con ejemplos prácticos y la posibilidad de hacer preguntas y discutir con los compañeros. ¿Cómo les hubiera gustado aprender el tema para que les captara la atención y lo entendieran? Me hubiera gustado aprenderlo con más ejemplos de la vida real, porque así no se ve como un tema solo de números, sino algo que en verdad se puede usar. Además, con actividades prácticas o juegos sería más entretenido y llamaría más la atención de nosotros los estudiantes. Quizás si el maestro hubiera empezado el tema con un experimento pequeño o una demostración breve para después introducir el tema, me hubiera llamado más la atención. Me hubiera gustado con más experimentos sencillos en clase y simulaciones en computador, para ver en acción lo que estábamos aprendiendo en teoría. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo.